Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Cuando perseveras, estoy sonido. Hola, hola. Buenas noches, tengan todos hermanos y hermanas. Esta es nuestra clase de redil. El tema de esta clase, continuando con los dones del Espíritu Santo, el temor de Dios. Pero antes de todo, quiero darles la bienvenida y darles gracias por conectarse. Y les pido que me acompañen en oración para que el Señor tome la clase y tome nuestros corazones y que estemos dispuestos a escuchar su santa palabra. Me acompañan en oración. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bendito, Señor Jesús, te queremos dar gracias, Señor, por este día de vida. Te queremos dar gracias, Señor, porque nos has apartado de todo mal, Señor. Porque tú cuidas de nuestras vidas, Señor. Tú cuidas nuestra salud. Tú cuidas nuestro trabajo, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo el bien que nos das. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Porque tú siempre, Señor, estás pendiente de nosotros. Te queremos pedir, Señor, ilumines nuestros corazones, que nos apacigüe, Señor Jesús, de las penas que llevamos en este mundo, de las preocupaciones, de las angustias, de los dolores, Señor. Queremos estar tranquilos en esta clase, cerca de ti, Señor. Te pedimos, Señor, por los hermanos que están enfermos, para que tengas piedad de ellos y les des la salud, Señor. La salud que tanto necesitan. Que les dé fortaleza a sus familiares, Señor Jesús. Sí, mi Señor, porque tú eres un Dios que todo lo puede. Tú eres un Dios amoroso, Señor Jesús. Por eso te clamamos a ti, mi Señor, y dejamos a los pies de tu cruz, Señor, todas aquellas cosas que nosotros no podemos resolver, Señor. Todos esos problemas que tenemos, Señor Jesús, y que venimos arrastrando desde hace años. Señor, en esta clase queremos sentirnos libres, ligeros, despejados de nuestra mente para poder comprender tu santa palabra, y quedamos reunidos en tu santo nombre, Señor. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Quiero decirles que continuamos con los dones del Espíritu Santo y también vamos a ver el don del temor de Dios. Quiero contarles una anécdota. Había un obrero en una fábrica tratando de cortar una varilla de acero muy duro, y después de repetidos esfuerzos inútiles se dio cuenta que no podía hacerlo. Entonces decidió llevarlo al administrador de la fábrica, quien era una persona muy reconocida, y el trabajador le explicó que no podía cortar esa varilla. Y el administrador le preguntó: ¿has usado el disco con dientes de diamante para cortar metales?
Y el trabajador dijo, no, señor, no lo he usado. Pues ve, le dijo, y trata de hacerlo con ese disco. Entonces el trabajador fue y cortó la varilla y regresó bien contento donde el administrador. Entonces el administrador le dijo, el metal no es que sea demasiado duro. El detalle está en que las herramientas que usamos no son lo suficientemente fuertes. Entonces, llevando a colación este tema, Jesucristo sabía que las herramientas que tenían los primeros discípulos no eran lo suficientemente fuertes para hacer el trabajo difícil que Él les había encomendado, que era el de ir a evangelizar. Él reconocía, Jesucristo, que la naturaleza humana no tiene la suficiente fuerza para esparcir el evangelio en un mundo hostil. Y por eso Jesús había insistido a sus discípulos que esperasen aquel día hasta que llegara el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, antes de dedicarse a la tarea de ir a evangelizar. Ellos fueron preparados por el Espíritu Santo en ese día que bajó para morar con ellos. Es semejante a nosotros, que somos débiles para llevar a cabo la misión que Cristo nos ha encomendado. Por eso Él siempre nos recomienda buscar la unción del Espíritu Santo y que sea a diario, para que así a diario nosotros podamos ir a evangelizar. En la clase anterior nosotros vimos quién era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de Yahvé o el Espíritu de Dios. En hebreo es la palabra Ruach y en griego es la palabra Neuma. Son palabras usadas para definir el término espíritu. La palabra Ruach en el Antiguo Testamento también indica aliento de la boca, el viento o el aire, el espíritu humano con sus pensamientos y emociones, el Espíritu de Dios. En hebreo la palabra espíritu también se traduce como aliento o como viento, y es muy expresiva la manera de llamar al Espíritu Santo. Sin embargo, para los israelitas, el espíritu es lo que mueve al hombre, es lo que le da vida, es lo que lo mantiene y también mantiene la naturaleza que lo rodea. Como dice en Ezequiel 37:9, y leo para ustedes: entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre al aliento de vida y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Espíritu es el que anima a todos los seres vivientes y es el Espíritu de Dios. Por consiguiente, la acción primordial del Espíritu Santo tiene que ver con el sostenimiento de la vida, no solo la humana, sino de toda la creación. Al leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 686, dice así: el Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces este designio divino que se consuma en Cristo Jesús, primogénito y cabeza de la nueva creación,
se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. La iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. En esta clase vamos a ver los dones del Espíritu Santo y también vamos a ver el temor de Dios, lo que significa y cómo usarlo. Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. Es decir, debemos usarlos para bendecirnos los unos a los otros y así construir juntos una iglesia que sea fuerte y una iglesia que honre solamente a Dios. Todos nosotros tenemos por lo menos un don, porque el Espíritu Santo lo distribuye según Él quiere. Y leo para ustedes en 1 Corintios 12:11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. También, palabra de Dios, te alabamos, Señor. También en 1 Corintios 12:31 dice que nosotros podemos anhelar otros dones y pedírselos al Señor. A continuación, voy a mencionar varios dones que están enlistados en la Biblia y los podemos encontrar en 1 Corintios 12, del 4 al 11, 1 Corintios 12:28, en Romanos 12, 6, 8 y en Efesios 4, del 7 al 13. Básicamente aquí podemos encontrar todos los dones. Por decirlo así, estas son las citas ejes de esta clase. Entonces tenemos el don de sabiduría, que va más allá de la sabiduría humana. ¿Y en qué consiste? En tener la capacidad de decir o hacer lo que es correcto, pero lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios, en una situación específica. Y no sé si Evelyn encontró la cita que le decía del rey Salomón. Sí, hermano, esa sí la tengo. ¿La puede leer, por favor? Leo para ustedes. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16. Por aquel tiempo fueron a ver el rey dos prostitutas. Cuando estuvieron en su presencia, una de ellas dijo: «Ay, majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando ella conmigo en casa. A los 3 días de que yo di a luz, también dio a luz esta mujer. Estábamos las dos solas, no había ninguna persona extraña en casa con nosotras. Solo estábamos nosotras dos. Pero una noche murió el hijo de esta mujer, porque ella se acostó encima de él. Entonces se levantó a medianoche, mientras yo estaba dormida, y quitó de mi lado a mi hijo, y lo acostó con ella, poniendo junto a mí a su hijo muerto. Por la mañana, cuando me levanté para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto. Pero a la luz del día lo miré y me di cuenta de que aquel no era el hijo que yo había dado a luz». La otra mujer dijo: «No, mi hijo es el que está vivo y el tuyo es el muerto». Pero la primera respondió: «No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que está vivo». Así estuvieron discutiendo delante del rey. Entonces el rey se puso a pensar: esta dice que su hijo es el que está vivo y que el muerto es de la otra, pero la otra dice exactamente lo contrario. Luego ordenó: «Tráiganme una espada». Cuando le llevaron la espada al rey, ordenó: «Corten en 2 al niño vivo y denle la mitad a cada una de ellos». Pero la madre del niño vivo se angustió profundamente por su hijo y suplicó al rey: «Por favor, no mate su majestad al niño vivo, mejor déselo a esta mujer». Pero la otra dijo: «Ni para mí ni para ti, que lo partan». Entonces intervino el rey y ordenó: «Entreguen a aquella mujer el niño vivo, no lo maten, porque ella es su verdadera madre».
Todo Israel se enteró de la sentencia con que el rey había resuelto el pleito y sintió respeto por él, porque vieron que Dios le había dado sabiduría para administrar justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea, Señor. ¿Puedes repetir la cita, Evelyn? La cita es la primera carta de Reyes, capítulo 3, versículos del 16 al 28. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias. Como pueden ustedes observar en esta lectura, no era fácil determinar quién era la madre del niño. Así, a simple, digamos, conocimiento nuestro, no estaba sencillo porque los niños eran recién nacidos. Sin embargo, Dios le había entregado al rey Salomón el don de sabiduría. También tenemos el don de conocimiento. Y el don de conocimiento es saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. Tenemos el don de fe, que es la confianza total en las promesas de Dios, que no cede frente a las circunstancias adversas. Es mayor que la fe normal que tenemos todos nosotros. O sea, en este don de fe es una fe sobrenatural. Es una fe que sobrepasa la fe normal. Me viene a la mente Santo Tomás, cuando le dijeron que Jesús había resucitado y él no creía. O sea, en ese momento él no tenía fe, porque no creer es no tener fe. Cuando dice confianza total en las promesas de Dios, yo sé que Dios a todos nosotros nos ha entregado más de una promesa. Y entrega la promesa cuando las circunstancias son adversas. No cuando usted ve que las circunstancias son favorables, sino que cuando lo que usted tiene alrededor es todo lo contrario a lo que Dios le está prometiendo. Como por ejemplo, yo una vez me estaba muriendo en el hospital de un gran dolor y se me acercó un señor y me dijo: no tengas miedo, no te vas a morir. Y yo en mis adentros pensé: ¿y él cómo sabe que yo tengo miedo? Porque ¿cómo sabe que yo estaba pensando en que ya me iba a morir? Yo sentía que ya me moría, porque ya no tenía fuerza. Yo ya no podía sostener la cabeza erguida, se me iba de lado. Yo ya no miraba claro, miraba borroso, porque tenía un dolor fuerte en todo el abdomen. Entonces yo sentía que me moría. Pero entonces él llegó a darme esa promesa. Y en efecto eso fue en el año 2005. Y ahora ya 2022. Podemos decir 17 años han pasado desde ese momento. Y además me dijo que iba a quedar bien, que no iba a quedar mal. Y así fue. O sea, en ese instante en que yo sentía el gran dolor y estaba triste, también me dijo: no estés triste, está alegre. Las circunstancias para mí eran adversas. No podía sentirme alegre en ese gran dolor y soledad que sentía. Entonces la promesa de Dios surge cuando las circunstancias que nos rodean son todo lo contrario. Pero Él llama a tener confianza total en su promesa, es decir, creer que Él no miente, creer que lo que nos está diciendo es la verdad, y así va a suceder.
aunque lo que nosotros miremos es todo lo contrario. Entonces ese es un don de fe. Y está también el don de sanidad. Sanidad es orar por los enfermos. La persona puede estar enferma física o espiritualmente y tener la capacidad de atraer el poder sanador de Dios a la vida de esa persona. Ese es un don de sanidad. O sea, orar por el enfermo y que usted vea que el enfermo se cura. Porque si usted ora por el enfermo y no ve que se cure, entonces puede decir que no tiene el don de sanidad. Aunque usted puede seguir orando. Porque el don de sanidad es visible, es tangible, es inmediato. Se ve el cambio cuando ora por la persona enferma y ella se cura. Y aquí no estoy hablando de una enfermedad que es fácil curarla. Podemos hablar del cáncer, un cáncer terminal. Podemos hablar de una epilepsia. Podemos hablar de una depresión profunda. Podemos hablar de enfermedades graves que para la ciencia no tienen salida. Pero como Cristo, nuestro Señor, es el médico de médicos. No se olviden que Él nos creó a nosotros. Él sabe cómo nos ha hecho y sabe cómo curarnos. Entonces, para Él no hay una enfermedad que Él no pueda curar. Entonces, el don de sanidad consiste en orar por la persona y tener la fe clara de que es el Señor quien la va a curar. También tenemos el don de poderes milagrosos. Y consiste en hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular. Entonces ahora le pido a Evelyn si lee la cita del profeta que hizo que flotara el hacha. No, hermana, ese sí no. ¿Esa no la encontró? No, hermana. Bueno, entonces yo les dejo de tarea para la siguiente semana que busquen en la Biblia cuando un hombre llegó a decirle al profeta que se le había caído el hacha en el río. Entonces él fue y le dijo, ¿por dónde se cayó? Y él le señaló por dónde. Entonces él tiró una piedrita y el hacha flotó. El hacha es de acero, de hierro. Ustedes saben que el hierro no flota en el agua, un hierro sólido, porque pesa más que el agua. Entonces se hunde. Sin embargo, el profeta hizo que flotara y salió a la orilla el hacha. Ese es un don de poderes milagrosos. O sea, es un don de hacer milagros. También existe el don de profecía, que consiste en comunicar la palabra de Dios en un versículo o pasaje que aplica a una situación específica con el fin de animar a la iglesia. Es decir, usted recibe el mensaje de Dios para que lo comunique a la iglesia. Usted no sabe para quién es el mensaje, pero usted lo único que va a hacer es repetirlo. Dios se lo va a comunicar. Entonces ese es un don. Saber escuchar la voz de Dios para poderla transmitir a la iglesia. También está el don de discernir espíritus. El don de discernir espíritus es una habilidad para percibir qué tipo de espíritu actúa, ya sea a través de una persona o en una situación, y determinar si eso viene de Dios o no viene de Dios. Como por ejemplo,
Si llega una persona a decirle algo y eso que le dice a usted le quita la paz, usted puede percibir que ese espíritu no viene de Dios. Sin embargo, si esa persona lo que le lleva es una noticia para alabar al Señor, usted puede percibir que eso sí viene del Señor. Entonces el don de discernir espíritus es muy importante, porque de esa manera usted puede elegir con qué clase de personas se va a juntar, con qué clase de personas se va a relacionar en su vida diaria. Yo tenía aquí en el trabajo un compañero que siempre que hablábamos a la hora de la comida, él decía algo que yo sentía que me hería. Entonces yo le pregunté al Señor, ¿y qué hago? El Señor me dijo, aléjate de él. Entonces así lo hice. A la hora de la comida me decía él, vamos al comedor. Entonces yo le decía, no, todavía no tengo hambre. No, tengo que continuar trabajando un poco más. Con el objeto de irme alejando. Y así lo fui haciendo. De esa manera fui evitando que me estuviera causando heridas en el corazón. Porque cuando alguien ofende a Dios, también lo ofende a uno. O sea, uno siente cuando alguien blasfema contra Dios. También le causa herida a uno. Entonces Dios lo manda a alejarse de él. También tenemos el don de hablar en diversas lenguas. O sea, es la capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado para comunicar el mensaje del Santo Evangelio. También es el don de hablar lenguas angelicales, palabras que entiende solo Dios. Y este don es para la edificación de la iglesia y también para una mayor comunicación con Dios y una edificación personal. Este don tendemos a practicarlo y lo conocemos comúnmente como oración en lenguas. Y sucede en la asamblea, cuando llega el momento de la unción, que se ora en lengua. Realmente uno no entiende qué está diciendo, porque no son palabras que nosotros entendemos, porque es una comunicación que hay entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Entonces esta oración en lengua es un don que Dios da. Es un don que se puede ir practicando, es un don que lo podemos obtener a través de pedírselo al Señor. Entonces, es una oración, es una manera de orar muy importante en la vida de nosotros. Quiere tener una comunicación expresa con Dios mismo. Y también está el don de interpretar las lenguas. O sea, es poder entender y comunicar el mensaje que ha dicho el hermano en lenguas, traducirlo al español y decírselo a la iglesia, para que ese mensaje que Dios ha dado a través de la oración en lengua se pueda asimilar y que llegue a los corazones que lo han escuchado. Ahora viene también el don de enseñanza, y es una habilidad especial para transmitir las verdades del Evangelio con una claridad e instruir a los demás hermanos en la palabra de Dios. A mí me llama la atención porque dice que es una habilidad especial,
Y ahora venía pensando, yo siempre me he, como decir, esforzado por aprender todo el tiempo. He estado queriendo aprender, pero me ha sido difícil anteriormente llegar a enseñar. Sin embargo, aquí en la comunidad me dieron el servicio de enseñar. Entonces, una cosa es saber aprender y otra cosa es saber enseñar. Porque para saber enseñar uno se tiene que poner en la posición de lo que puede estar pensando el otro, de lo que puede estar pensando el hermano. Porque para nosotros puede estar clara la palabra. Por ejemplo, un número 3 parece sencillo, pero si yo a un niño de 3 años le pregunto, ¿cuántos años tenés? El niño me dice, yo tengo 2 años, y me enseña 3 dedos. Y yo le pregunto, ¿hasta cuánto puedes contar? Y él me dice, yo puedo contar hasta 2, y me vuelve a enseñar los 3 dedos. O sea, para nosotros los mayores es súper sencillo reconocer el número 3, pero para un niño que empieza a conocer, él tiene que relacionar la voz audible de ese número con el símbolo, en este caso los dedos, y después con un símbolo escrito en el papel. Y depende de la forma en que hagan ese número 2, él va a tener que ir aprendiendo en qué consiste el número 2. Y también tiene un concepto, y es lo que significa en la vida real. Por ejemplo, le enseña 2 naranjas, él tiene que aprender qué son 2 naranjas. Es totalmente diferente a 2 mangos. Entonces, este conocimiento de la otra persona es una habilidad que Dios le va dando a uno para poder comprender qué es lo que está comprendiendo el otro, qué es lo que está entendiendo el otro. Entonces, el don de enseñanza en el Santo Evangelio realmente es el Espíritu Santo, el que les abre los corazones para que puedan entender la palabra correcta, de lo que quiere decir y el significado de esa palabra. Por ejemplo, cuando yo les digo oración, la oración, estamos hablando de una comunicación con Dios. Estamos hablando que tiene un diálogo con Dios. Sin embargo, si estudiamos un idioma, una oración es diferente el concepto. Pero aquí en el Santo Evangelio es el Espíritu Santo el que se encarga de abrir el corazón y darles a entender. Y yo venía pensando ahora, qué difícil es medir qué tanto estamos aprendiendo o qué tanto estoy enseñando. Pero entonces caí en la cuenta que estoy cayendo en orgullo, porque soy yo el que quiere enseñar y realmente no debo ser yo, sino que es Cristo Jesús, que la obra es de Cristo Jesús y los corazones, la disposición de ellos, Cristo Jesús. Todo es del Señor. Te alabamos, Señor, bendito sea. Entonces también existe el don de evangelizar, es decir, saber compartir el mensaje de salvación de una forma atractiva y que llega a aquellas personas que aún no han recibido el perdón de Dios. O sea, es como iluminarles el camino a las personas que viven en el pecado, a las que viven en la oscuridad del pecado, aquellas personas que nunca han visto y no saben que existe el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, es un don saber evangelizar. Pero para saber evangelizar, tienen que leer la Biblia, tienen que conocer la Biblia, tienen que haber leído toda la Biblia. O sea, es muy importante que todos los días
agarremos una lectura bíblica y la leamos. Es muy importante que en la mañana escuchemos la misa. Ahí hay lectura bíblica. Es muy importante que nosotros al mediodía podamos agarrar la Biblia y leerla. Es muy importante en la tarde, en la noche, antes de ir a dormir. O sea, no olvidarnos de leer la Biblia todos los días. De esa palabra va a alimentar nuestro espíritu y nuestros corazones. Y de esa misma manera nuestras enfermedades se van a ir yendo. Vamos a poder ser más felices. El Señor nos va a ir dirigiendo a través de su palabra. También está el don de administración, que es saber organizar actividades, planificar, dirigir. También está un don de ánimo, que es saber dar ánimo en el momento preciso a aquellas personas que se encuentran desanimadas, que se encuentran caídas. Y hay un don también que es el dar con generosidad, socorrer a los necesitados, compartir nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro dinero con los demás, en especial con aquellos que sufren y con aquellos que llevan el Santo Evangelio a otros lugares, es decir, con los misioneros. Mire, yo recuerdo que un hermano me decía, te quiero hacer una pregunta. Le decía yo. Mira, me dice, todos los días me llega una persona a pedir una cora. Yo le decía, si tenés, dásela. Si no tenés, dale menos, pero dale algo. No, es que a mí me molesta que siempre me llega a pedir. Pues sí, pero si te pones en la posición de él, o sea, en el caso contrario, estarías alegre que te dieran una cora o $1. No, me decía, no puede ser. Puede serle, sí. Continúa, cada vez que puedes dar, hay que dar. Porque la palabra dice, si tienes poco, da poco. Si tienes bastante, da bastante. O sea, yo en una ocasión llevaba $500 en la bolsa. Y se me acercó una persona y me dijo, mire, le vendo estos 2 frascos de vitaminas. ¿Y qué vale? Le dije. Se los voy a dar baratos, a $5 cada uno. $10, dije. Qué caro los das. Ay, después se los voy a rebajar. Regateamos. Y me dio los 2 frascos. Pero yo llevaba 500 en la bolsa. Ve el don de generosidad. Después caí en la cuenta y dije, nada me costaba darle los $10. Si divido 10 entre 500. O sea, eso es lo que hay que ver para poder dar. Ahora, usted dice, no, a mí me caen mal los mendigos. Que vayan a trabajar. ¿Quién los manda? Yo les digo, esas palabras no vienen de Dios. Les voy a revelar algo y que se lo graben. En muchas ocasiones son ángeles que se han hecho pasar por mendigos y le han llegado a pedir para ver cómo está su corazón. Es Dios mismo que está queriendo ver cómo actúa nuestro corazón en una circunstancia dada. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se acerca a una persona a pedirle. Mira, en una ocasión yo iba a trabajar temprano y a la orilla y por el centro estaba un hombre bien vestido de traje y me pidió limosna. Y a mí me llamó la atención porque uno tiene en mente un mendigo mal vestido, zapatos rotos, a veces un zapato de uno, otro zapato de otro. Pero no, él estaba bien trajeado.
Y me acerqué, le di la ayuda que me estaba pidiendo y le pregunté, ¿y usted por qué pide? Mire, me dijo, yo pido para pagar el apartamento donde yo vivo, porque yo vivo en un hotel, me dice, aquí en el centro, y tengo que pedir para pagarlo. Ah, está bien, gracias. Y seguí mi camino. Pero me quedó grabado que no necesariamente un mendigo tiene que andar mal vestido. Y este es el don de generosidad. También tenemos un don de mostrar compasión. Este es un don muy importante, porque muestra misericordia para los necesitados y la habilidad para identificarse con ellos. O sea, uno aquí no juzga, no condena, simplemente tiene piedad de ellos. Y leo para ustedes en el libro de Isaías 11, del 1 al 5. De ese tronco que es Jesé sale un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él, le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y de verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la lectura de Isaías 11, del 1 al 5. Como vemos, esto lo escribió Isaías. En esa época todavía no había venido Jesucristo. Esta es una profecía que se hizo realidad en Jesús. Ahora nosotros lo podemos ver fácil, porque le hallamos una gran explicación, una gran similitud. Pero en el tiempo de Isaías, que no había venido Jesucristo, era claramente una profecía que Dios estaba dando ya de la venida de su Hijo. Mire, ¿cuántas veces nosotros no juzgamos por las apariencias? O sea, si usted ve a una persona que encaja en la mentalidad que tiene de que es una buena persona, usted la juzga de antemano como una buena persona, sin ver su corazón. Sin embargo, Jesús no se dejaba llevar por las apariencias. Y nosotros sí. Ahora, si usted ve a un hombre mal encarado, que no se ha rasurado, con la barba mal cuidada, dice, no, mejor no me le acerco mucho. Y si va caminando en la calle y si es posible alejarse un poco, se aleja, porque uno piensa que es mala persona. Entonces, sin embargo, Jesucristo miraba el corazón de los hombres. Él no se dejaba llevar por la sola apariencia. El origen humilde de Jesús, porque dice, del tronco de Jesé nacerá un retoño. O sea, está hablando, un tronco ya es un árbol caído. La gloria del árbol cuando es grande y frondoso. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver un conacaste, que su tronco mide más de 1,5 metros, 2 metros. Allá por Tapalhuaca encontré yo uno que no lo lograba abrazar, bien tenía los 4 metros de diámetro.
era un gran árbol, muy hermoso. Pero cuando a ese árbol le meten la motosierra y lo botan, lo han destruido, lo han matado y lo hacen pedazos y lo dejan tirado ahí. Sin embargo, de un tronco tirado así nace un retoño, y de ese retoño está hablando que es Jesucristo, que viene del linaje del rey David. También le dicen el tronco de Isaí. Isaí es Jesé también, es el mismo. Entonces, aquí está describiendo a Jesús de Nazaret en esta profecía. Él tenía sobre sí continuamente el Espíritu de Dios. Moraba sobre él, no lo dejaba. A donde quiera que él iba, ahí estaba. Ahora yo me hago la pregunta: ¿todo el tiempo anda sobre nosotros el Espíritu de Dios? ¿O solamente anda en la mañanita, tal vez al mediodía cuando oro por los alimentos, a la hora de la asamblea, a la hora del tercer día o a la hora del redil? Y cuando se cierra el telón del redil, se levanta el Espíritu Santo y se va de nosotros. Cuando salimos de la asamblea, se queda en la iglesia el Espíritu y no se va con nosotros. O sea, ¿por qué puede ser que el Espíritu de Dios no mora en mí continuamente? Les hago la pregunta, ustedes se la responden en el transcurso de la semana. ¿Qué es lo que me aleja de Dios? ¿Por qué yo me separo de Él? Quiero decirles que el pecado tiene un anzuelo. El pecado le engaña a uno y le hace sentir que uno va a ser feliz en el pecado. Pero en el pecado, en el fondo, lo que hay es sufrimiento y dolor. Eso que cree que lo hace feliz es un engaño. En el fondo es dolor, sufrimiento, nos separa de la gracia de Dios y también genera la muerte. Vivir en pecado continuo genera la muerte. Ahora, ¿cómo debemos usar los dones? O sea, ¿para qué Jesucristo nos da los dones? Jesucristo nos da los dones para que los trabajemos en su iglesia, para que fortalezcamos la iglesia, para que podamos vivir en unidad, en comunión con Cristo. Para eso nos da los dones Él. Y todos nosotros tenemos más de un don. Ahora, es interesante saber qué don tengo yo. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene un don especial. Porque si estamos escuchando el redil, es porque somos hijos de Dios. Y en la palabra dice que Él le da a sus hijos el Espíritu Santo. Y si nos da el Espíritu Santo, nos da los dones. Entonces, tarea personal para esta semana es: ¿qué clase de don tengo yo? Tengo que encontrar el don que tengo. Ahora, en 1 Corintios 13, del 1 al 3, leo para ustedes: si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo los designios secretos de Dios y sé todas las cosas
Y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aún así entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada sirve. Es importante valorar los dones que Dios nos ha dado y los dones que tienen los demás. Pero si no los repartimos con amor, realmente la obra no vale. Como dice en la palabra, como hablábamos del don de generosidad, si damos y no damos con amor, no vale. Si damos y damos con disgusto, o sea, dicho de otra manera, voy a dar $5 y me voy a quedar enojado, es mejor no dar. Mejor doy $1 y quedo contento. O doy 2 coras y quedo más contento. O no doy nada y quedo más contento. Quiero decirles que en una misa yo tenía 60 centavos en la bolsa y yo estaba queriendo dar una cora, pero pensé, una cora de 60, no, mejor voy a dar 30, no, mejor voy a dar 40. Pero me dolía, o sea, a pesar de que eran 60 centavos, me dolía. Y yo decía, pero si solo son 60 centavos, prácticamente era nada. Después lo traduje a una cora de pan francés. Bueno, aunque sea una cora de pan, le voy a dejar al padre. No, voy a dejar los 40. Cuando pasó la hora de la ofrenda, solté los 40. Luego me habló el Señor y me dijo, tanto amor le tenía a los 40 centavos. Y mire, uno le puede tener amor a 40 centavos. Bueno, yo en ese momento me sentí avergonzado, le voy a decir. Sentí vergüenza de ver que yo había estado en esa condición, regateando, amando 40 centavos. Y quiero decirles que últimamente me pasó algo diferente. Fui a pagarle la cuota al banco, que le tengo una deuda, $515 de cuota. Pagué la cuota, abono capital, 14 centavos de dólar. Esto era lo contrario. También me sentí mal. Y dije, $500 valen 14 centavos. En aquel caso, para mí, 40 centavos era todo el capital. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Qué es lo que está de común? Mire, hay un dicho que dice, el dinero no vale. Lo que vale son las cosas. No es fácil comprenderlo. Pero ahora la libra de frijoles está a $1.10. Yo recuerdo que en mis tiempos de niñez la libra de frijoles valía 15 centavos de colón. ¿Qué es lo que hay en el fondo? En el fondo es el amor al dinero. Pero Dios siempre está ahí, porque Él me ha dicho, yo soy tu proveedor. ¿Se acuerdan del Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me falta. Le digo, ese salmo está diciendo la verdad. Porque yo ahora me iba a cruzar la calle y una persona me detuvo. Espérese. Puso su brazo en mi pecho y me detuvo. Deje que pase ese carro. O sea, si yo doy un paso más, me hubiera atropellado el carro. ¿Cuánto dolor me ahorró? ¿Cuánta angustia? Ahora, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahí se ve realidad.
En ese momento no necesitaba dinero. En ese momento lo que necesitaba alguien que me detuviera. Y precisamente eso fue. También el Señor me ha dicho, yo voy delante de ti, a donde tú vayas, yo iré. Yo estoy contigo. Y todo lo que el Señor me dice a mí, también se los dice a ustedes. Y si yo se los digo, es para que ustedes también lo hagan propio. Porque Él no me va a decir algo a mí para que yo lo guarde. Me lo dice para que se los comunique. Las situaciones que yo vivo es para que se las comunique a ustedes, para que tengan un mensaje. Y quiero leerles lo que el Papa dijo en audiencia general en la Plaza de San Pedro, Roma, el miércoles 11 de junio de 2014. Queridos hermanos y hermanas, el don del temor de Dios, del cual hablamos hoy, concluye la serie de los 7 dones del Espíritu Santo. No significa tener miedo a Dios. Sabemos bien que Dios es Padre y que nos ama a todos y quiere nuestra salvación, y quien nos perdona, siempre perdona, por lo cual no hay motivo para tener miedo de Él. El temor de Dios, en cambio, es el don del Espíritu que nos recuerda qué tan pequeños somos ante Dios y su amor, y que nuestro bien está en abandonarnos con humildad, con respeto y confianza en sus manos. Ese es el temor de Dios, el abandono en la bondad de nuestro Padre, que nos quiere mucho. Y Él sigue hablando más, pero por cuestiones de tiempo no termino de leérselos todos. Pero en el fondo, ahí está el resumen de lo que es el temor de Dios. O sea, reconocer con humildad nuestra pequeñez. Y si un día tiene oportunidad de pararse a la orilla de la playa y ver el mar, ahí se siente la pequeñez que uno tiene. Y levanta los ojos al cielo, siente la pequeñez que uno tiene. Y mira la luna llena flotando ahí arriba, se da cuenta también que tiene una pequeñez. Entonces, quiero decirles que uno de los dones que el Señor a mí me regaló fue el don de sanación de enfermos. Y que he visto muchos milagros a través de la oración de sanación de enfermos. Y vamos a cerrar por cuestiones de tiempo. Les pido que me acompañen en oración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor Jesús, Virgencita María, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos revelas tu palabra, Señor, para nuestro propio bien, el bien de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros parientes, el bien de todos los que nos rodean, Señor. Te damos gracias, Señor, por el amor y la misericordia que nos tienes. Señor Jesús, te pido que pongas un fuego ardiente en nuestros corazones para que tengamos sed de ti, Señor, de buscarte cada día, cada mañana, Señor, cada minuto de nuestras vidas. Que tengamos un deseo ferviente, Señor Jesús, de buscarte. Sí, mi Señor, porque tú eres un Dios verdadero, un Dios que está vivo, Señor, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo puede, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos y quedamos, Señor, en tus preciosas manos. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén y amén. Y los invito de nuevo para el próximo redil, que no falten, que sean puntuales, que estén pendientes, que lean la Biblia y que recuerden esta clase. Los amamos mucho en el nombre del Señor. Amén. Y pasen feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A todos buenas noches. Buenas noches.